Buenas noches, mi nombre es Anor Camilo Pérez y mi grupo va a presentar la sustentación de la sentencia C-114 de 2017, la demanda inconstitucional contra el artículo 6 del Decreto Ley 999 de 1988, subrogatorio del artículo 94 del Decreto Ley 1260 de 1970, interpuesto por Paula Andrea Gómez, Celi y Sonia Marcela Monroy Cifuentes. El artículo 94 dice: el propio inscrito podrá disponer por una sola vez, mediante escritura pública, la modificación del registro para sustituir, rectificar, corregir o adicionar su nombre, todo con el fin de fijar su identidad personal. La sentencia en mención tiene como finalidad resolver una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6 del Decreto Ley 999 de 1988, subrogatorio del artículo 94 del Decreto Ley 1260 de 1970, el cual hace referencia a la posibilidad que tiene una persona para disponer, por una sola vez, mediante escritura pública, la modificación del registro para sustituir, rectificar, corregir o adicionar su nombre, todo con el fin de fijar su identidad. Dicha demanda fue presentada por las ciudadanas mencionadas anteriormente. Dentro de los derechos fundamentales que están en el análisis son el libre desarrollo de la personalidad y protección de las manifestaciones de orientación sexual y de identidad de género, derecho a la dignidad humana y el reconocimiento de la personalidad jurídica como fuentes básicas de la identidad sexual y de género. Se refieren intervenciones de entidades públicas, de instituciones académicas, educativas, intervenciones gremiales y el concepto del Procurador General de la Nación. Para resaltar la intervención de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, que fue la única que tenía una postura contrahegemónica respecto a las demás intervenciones, argumentaron que no solo el texto demandado vulnera el artículo 16 de la Constitución, sino que también se encuentra en contravía del artículo 5, 13 y 15 de la Carta Magna. Los fundamentos de su tesis consiste en que estarían desconociendo las características evolutivas y constructivas del ser humano, en el entendido que todos los ciudadanos deben tener la posibilidad de resarcir su actuar conforme a su pensamiento individual y autodeterminación. Por otro lado, las intervenciones como del Ministerio de Justicia y del Derecho manifiestan que la necesidad de cambio de nombre más de una vez solo se presenta cuando existe cambio de identidad sexual y de género. La Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario declara la imperativa necesidad de proteger el bien común y la seguridad jurídica que estaría en riesgo. La Facultad de Derecho de la Universidad de Caldas y el Programa de Derecho de la Universidad del Norte plantean que el debate no debería girar en torno del número de veces que se puede cambiar una persona el nombre, sino en el reconocimiento de la autonomía de las personas para decidir su identidad y poder ejercer los derechos a su personalidad jurídica. La Unión Colombiana de Notarios y el concepto de procurador mantuvieron esa vertiente hegemónica, argumentando que la Corte ya se había pronunciado sobre temas similares al de la controversia y que existía bastante jurisprudencia al respecto. Por ende, la norma debería de ser declarada exequible. Buenas noches, mi nombre es Lina María Vázquez. Ahora bien, analizando las teorías de la justicia dentro de la sentencia, tenemos la teoría de las virtudes de Aristóteles, donde la justicia se encuentra en medio de las injusticias, en el medio de los extremos viciosos, en donde el bien es hacia lo que todos tienden, la cual es una condición necesaria para definir la justicia que manejan esta teoría, las virtudes diagnoéticas que se originan en el adiestramiento y las éticas que se originan en las costumbres. Retomando la fórmula de lo justo para esta teoría, se basa en los extremos viciosos, en el cual uno de ellos es el injusto por defecto y el otro extremo el injusto por exceso. De allí que el justo medio sea el virtuoso apropiado, por ende, esa teoría no se enmarca en esta sentencia. Procederemos a analizar la teoría del imperativo kantiano en su fundamentación de la metafísica de las costumbres, en donde la moral no consiste en maximizar la felicidad ni en perseguir ningún otro fin. Obra según la máxima que puede hacerse a sí misma al propio tiempo ley universal, en la cual la moral consiste en respetar a las personas como fines en sí mismos, no cosificar a las personas como criterio normativo universal y darle un mayor grado de importancia a la razón y a la libertad. Con esta teoría, Kant está sembrando las bases de lo conocido hoy en día como dignidad, puesto que según consideración de él, basar la moral en intereses y preferencias destruye su dignidad. No nos enseña a distinguir lo bueno de lo malo, sino solo a hacer mejores cálculos. En otras palabras, es una perspectiva liberal de la justicia, por lo cual esta sentencia tampoco aplica a esta teoría. Buenas noches, mi nombre es Iván Andrés Arias
y voy a seguir con el análisis que hicimos acerca de la sentencia. Como lo menciona mi compañera Lina, pues las anteriores dos teorías no se enmarcan en esta sentencia. Entonces, por consiguiente, la teoría que sí se enmarca en la ratio de Cienti es la teoría del utilitarismo, de Gehlen-Feld. Esta teoría consiste básicamente en maximizar la felicidad para el mayor número de personas. Buscan la utilidad como tal de las acciones para el desarrollo de la sociedad. La deficiencia que tiene como tal pues esta teoría es que desconoce las libertades individuales, por ende pues estamos sumidos a la voluntad de las mayorías. Ahora bien, la Corte Constitucional indica que los derechos son propósitos particularmente valiosos para la sociedad que deben hacerse efectivos en la mayor medida dentro de las posibilidades fácticas y dentro de las posibilidades y que están dadas por la necesidad de garantizar a su vez la eficacia de todos los derechos fundamentales y de los principios constitucionales. Dentro de esta sentencia, la Corte opta por tomar como tal la voluntad de las mayorías sobre las minorías y por ende declara exequible el artículo que estaban demandando. Buenas tardes para todos, mi nombre es Sebastián Cuartas y me compete dar inicio a la descripción de la decisión adoptada por la corporación a la que se alude en el momento. La misma otorga una categorización obligatoria al hecho de que la notaría en su trabajo de consentimiento de escritura pública denote a los recurrentes, es decir, a quienes acuden allí a dicho cambio, los efectos que trae consigo la alteración del nombre y los condicionamientos para su posterior transformación. Pues grabar a los jueces constitucionales, todo juez constitucional, es decir, jueces que están resolviendo tutela, todo juez que resuelve tutela opera como juez constitucional, la carga de vigilar las posibles vulneraciones a la carta, mientras las notarías se niegan a consentir el cambio de un nombre a modo consecutivo, a sabiendas de que preexiste una apología que se eleva a carácter constitucional, resulta totalmente antagónico al deber de salvaguardar la integridad y supremacía, pues pondría la Corte en un papel en el cual en vez de combatir la base de facto se empeñaría en someter a los jueces a evitar una vulneración a sabiendas de que la misma existe. En este caso concreto, la corporación aludida encamina su control de constitucionalidad bajo el efecto de un juicio de proporcionalidad con nivel de intensidad estricto, pues tal y como se señaló a priori, la limitación en revisión conduce a un objetivo que repercute contra los derechos fundamentales y en contra de comunidades particularmente protegidas. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Romero. Podemos decir que en el sentimiento de un choque entre el principio de seguridad jurídica y los derechos de la personalidad jurídica y el libre desarrollo de la personalidad, entramos a aplicar la teoría del balanceo de Dworkin, mediante la cual hemos constituido una categorización de relieve entre las normas referidas. Hemos entablado además un orden jerárquico de importancia y allí entramos a comparar y a calcular los intereses en conflicto. De igual forma, no se tiene en cuenta si mediante un régimen legal alguna de las normas aludidas sea jurídicamente superior, pues se tuvo en cuenta que tanta afectación generará la aplicación del uno o del otro. De esta manera, la Corte manifiesta que las personas pueden cambiar su nombre más de una vez, claro, siguiendo los requisitos del artículo en confrontación. Hablamos que sea a través de una escritura pública, acudiendo ante un juez en la jurisdicción voluntaria o a través de la acción de tutela. Es por esta razón que la Corte declaró la exequibilidad de la expresión por una sola vez y toma en cuenta la constitucionalidad al presentar conflicto con el derecho al nombre, existiendo excepciones mediante las cuales para poder ejecutarse el cambio de manera posterior, entendiendo que esta restricción no podrá ser aplicable en aquellos eventos en que existe una justificación constitucional clara y suficiente, determinando que son la discriminación, la identidad de género y cualquier caso que esté en contravía con la Constitución. Muchas gracias.